Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al primer plenario de Justicia de Paz y Faltas 2021. Se encuentran presentes en esta sala virtual el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, doctor Rolando Ignacio Toledo, acompañado de las señoras juezas Emilia María Valle e Iride Isabel Grido, el procurador general Jorge Omar Canteros y la defensora general Alicia Alcalá, el inspector de Justicia de Paz y Faltas Nelson Musín, la presidenta de la entidad de magistrados y funcionarios de Justicia de Paz y Faltas del Chaco, María Elena Pache, secretaria y secretarios de superintendencia. El plenario es un encuentro de juezas, jueces y secretarias y secretarios que se realizan año tras año con el objetivo de abordar en forma conjunta los temas más importantes en relación a los desafíos que se presentan a partir de las nuevas competencias asignadas y ante los desafíos actuales. Tiene la palabra el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Rolando Ignacio Toledo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes, a todas las y los participantes. Gracias por acompañarnos, a las autoridades, a la doctora Valla, a la doctora Grillo, al doctor Cantero, a la doctora Alcalá y a todos los jueces y secretarios que están interviniendo. Ustedes saben que esta actividad, plenario de Justicia de Paz y de Falta en el Chaco, se hace desde el año 2010, permanentemente, todos los años. En algunas ocasiones lo hemos hecho 2 veces, en otras ocasiones lo hemos hecho una sola vez. En este año va a ser necesario hacer 2 veces porque las cosas que estamos haciendo necesitan un relevamiento y seguimiento y una compulsa, por así decirlo, de parte de ustedes, que van a ser los que van a tener que llevar a la práctica la digitalización en la justicia de paz y de falta, y también porque el Código Contravencional merece, el proyecto de Código Contravencional que se aprobó hace 4 años, también en un plenario, merece que se realicen algunas modificaciones en razón de que han habido cambios en la legislación y en las estructuras desde que se aprobó el proyecto. Así que seguramente para agosto o septiembre vamos a estar llamando al segundo plenario. Bueno, ustedes saben que todos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, los jueces que lo integramos, siempre hemos dado prioridad y preferencia a la justicia de paz y de falta. Sabemos que en los roles protagónicos que tienen los que integran la justicia, este sector de la justicia de paz y de falta es muy importante, sobre todo en el interior, la gente más vulnerable, la gente más desposeída, acude permanentemente a solucionar sus problemas a esta clase de tribunales, que además, quiero decirles, son reconocidos en toda la nación argentina. O sea, todo el mundo sabe, o la Argentina sabe, de que en el Chaco hay una justicia de paz y de falta muy buena, y muy eficaz y eficiente. Hace poco estuve de jurado en un tribunal doctoral, y una de las tesis era la mediación en pandemia, la digitalización y la aplicación a la justicia de paz. Y justamente había 2 integrantes de la mesa que eran la doctora Aromi y otra doctora que no me acuerdo el apellido, que también habían estado en nuestro Congreso Nacional que hicimos en el año 2010, que hubieron 600 personas participando en la Universidad del Nordeste, en el aula magna de la Universidad del Nordeste. Bueno, yo la verdad que no quiero ocuparme mucho para no sacarle el tiempo a los disertantes, que es lo más importante, pero sí quiero decirle algo de las novedades que tenemos en relación a la actividad de justicia de paz y de falta. Estamos terminando un relevamiento que se ha hecho de las condiciones y los equipos que tienen cada uno de los juzgados como para realizar toda la digitalización y llevarlas a cabo eficazmente. Así que
ya estamos trabajando en la justicia de paz del número 1 y justicia de paz número 2 en Resistencia, y seguramente vamos a ir haciéndolo sucesiva y progresivamente en cada una de las localidades del interior. Vamos a dar prevalencia y anticipación a aquellos juzgados que tengan mayor trabajo y que tengan mayores posibilidades de aplicar la tecnología y la digitalización de manera mucho más rápida, digamos. Y después vamos a seguir con todo, pero yo creo que en este año, por lo menos lo inicial ya va a estar usándose y utilizándose en todos los juzgados. Lo otro es que el miércoles, ayer a la tarde, estuvimos reunidos en el salón obligado de la Casa de Gobierno con la presidenta de la entidad de magistrados y funcionarios de justicia de paz, el presidente de la Asociación de Magistrados y algunas juezas que son parte de los juicios que tienen los magistrados y los funcionarios contra la provincia por la materia salarial, el principio de la intangibilidad. Estuvimos con el ministro de Economía y con la ministra de Seguridad y Justicia, y empezamos la posibilidad de llegar a algún acuerdo o la implementación de un camino, un itinerario que nos lleve a ver si se puede cumplir con la última parte del decreto 3033 del gobierno anterior, que establecía que en julio se tenía que arribar a la media regional NEA, para lo cual no falta mucho, en verdad. Para los camaristas falta aproximadamente un 24%, para los jueces de primera instancia un 20% y para los secretarios un 17%. Pero lo que pasa es que, claro, sumados todos somos muchos, somos como 700. Entonces el monto mensual y el monto anual de gasto es importante. De todas maneras, lo que se definió es hacer una mesa de trabajo para ver los números, o sea, más o menos qué magnitud estamos hablando de los juicios que han tenido algún reconocimiento por sentencia, y también los números que significarían la aplicación de esa media regional NEA a los salarios de todos los magistrados, que por supuesto incluyendo justicia de paz y de falta. Y bueno, quedamos en que ellos nos van a convocar para empezar las reuniones con nuestra gente de la Dirección de Administración, y no sé a quién designará el Ministro de Economía. Pero por lo menos ya estamos en una mesa, que es mucho decir, porque ustedes habrán visto de que hace el mes pasado se estaban peleando por los diarios los jueces ad hoc del Superior Tribunal de Justicia, que entienden en la causa Martina Alonso, y la legislatura, en razón de que uno había dictado un fallo y la legislatura decía otra cosa. Bueno, ese estadio de la brecha, por así decirlo, que es una denominación de la nueva ola del sistema político, se ha superado, y bueno, empezamos a transitar un camino de diálogo que también tiene que empezar incluyendo a los 4 gremios, porque también son ellos partícipes de la justicia total, y sin que ellos participen tampoco es muy probable de que se pueda aprobar un régimen solamente para magistrados y funcionarios. Todos sabemos ya cómo es la historia en esta cuestión. Pero me parece que era importante que ustedes supieran. Bueno, con respecto, yendo a la parte de la jornada de hoy, estuvimos hablando antes de este Zoom, de iniciar este Zoom, con Sandra Saiman y con Marcela Cortés, la posibilidad de que reeditemos y pongamos a trabajar de nuevo a la vieja comisión que confeccionó y aprobó el proyecto y lo puso en manifiesto a un plenario para hacer esas adecuaciones que queríamos realizar. Por supuesto que vamos a recomponer a esa comisión a las situaciones actuales, porque muchos de los integrantes seguramente están haciendo otras cosas ahora.
para ver si podemos en el segundo plenario ya traer un texto actualizado como para poder ser aprobado y elevado a la Cámara de Diputados. Ahí en ese proyecto hay cosas que también hay que tratar de ver si podemos definirlas, como son la ampliación de los fiscales para que haya fiscales acusatorios en los procesos contravencionales, a ver si se puede hacer algo con defensores oficiales, aunque yo personalmente creo que es muy difícil porque el presupuesto actual y desde hace unos cuantos años no es suficiente ni como para que los fiscales, como para los ministerios de la acusación y los ministerios de la defensa tengan la adecuada utilización de los recursos necesarios para lo que es justicia ordinaria, así que no creo que haya para la justicia contravencional, pero por lo menos hacer una hipótesis de trabajo futuro para que cuando haya plata, cuando haya recursos, se pueda hacer. También hay alguna posibilidad de que si se implementa en la práctica las apelaciones de las cuestiones intermedias en las cámaras criminales del interior y la Cámara Criminal y Correccional del Chaco de Resistencia quede reducida a las apelaciones de las 3 salas de la Cámara Criminal de acá y de los juzgados correccionales, podamos quizás ampliar como juzgado de segunda instancia o de las apelaciones de las contravenciones a esa Cámara. Bueno, esas son las cosas que a futuro vamos a ir viendo, pero me parece importante de que se lo haya incluido en el temario de este plenario. También me parece importante la cuestión de la mediación, que es el segundo punto. Esta mañana estuvimos hablando con Beatriz Contreras. Tampoco quiero extenderme mucho, pero ahí hay 2 puntos que son importantes. Uno es de que esa ley prevé en un artículo 19, esa nueva ley de mediación integral que dice, prevé en el artículo 19 de que los jueces de paz y faltas pueden ser mediadores, pero siempre que hagan un curso con las autoridades del Ministerio Público de la Nación, de acuerdo a las modalidades que se impongan. De acuerdo a las que yo sé actualmente, hasta la actualidad no hay ninguna materia ni ningún curso que esté dispuesto para eso, pero sí sé de que en la ley actual de la Ley Orgánica de Justicia de Paz establece en el artículo 12, sí, de que los jueces de paz y de falta, según el caso, serán competentes para intervenir como conciliador, árbitro, negociador o mediador en todos aquellos conflictos y controversias que los interesados los presenten, sin más limitaciones que las demandas de orden público, derivadas del orden público, y las que sean indisponibles. Serán de su competencia sin perjuicio de las que establezcan otras leyes. O sea que ese último párrafo, de que son competentes siempre a pesar de lo que dispongan otras leyes, le da un remanente, una competencia remanente a la justicia de paz y de falta, como para que pueda actuar como mediadora, si lo quiere hacer. Y de todas maneras, todos ustedes, los jueces de paz y los secretarios de la justicia de paz y de falta, están acostumbrados a hacer también conciliaciones, autocomposiciones, antes se llamaba el amigable componedor, así que seguramente se va a seguir haciendo esta clase de arreglos, de convenios, que son lo más fácil para la justicia verbal y actuada que dice nuestra Constitución. Y lo otro es que la nueva ley integral también de la mediación establece, en su artículo 30, que la negociación en conflictos sociales complejos se aplicará la ley esa en virtud de las concentraciones pacíficas de personas, que la verdad que no son muy pacíficas la mayoría, que se expresen con un fin o petición común ante el Estado provincial o municipal, y será llevado a cabo la mediación por un equipo especial de mediadores integrado por un mediador representante del Poder Ejecutivo y un mediador del Poder Judicial, quien actuará
bajo estrictas órdenes del juez de faltas que por jurisdicción corresponda, los cuales deberán estar formados y capacitados en negociación y resolución de conflictos sociales conforme a requisitos que posteriormente determine el Ministerio de Seguridad y Justicia. Bueno, esto también está sujeto entonces a una capacitación. Cuando yo estuve de ministro en el Poder Ejecutivo, la hice esta clase de capacitación en negociaciones de alto riesgo, de alta velocidad, de visibilidad y de conflictos sociales. Pero de todas maneras, el consejo es de que trabajemos muy unidos, jueces de paz y de falta, el Instituto de Mediación nuestro y el Superior Tribunal, como para estar muy, diríamos, medir dónde conviene y cómo conviene intervenir en estas clases de sucesos, porque no es fácil, y si las cuestiones se derivan a perjuicios comunitarios o sociales, seguramente a la que le van a echar la culpa es a la justicia. Entonces hay que ver bien qué conviene hacer y ayudarnos entre todos. Y por supuesto que vamos a estar, el Superior Tribunal de Justicia va a estar mirando e interviniendo en lo que es la capacitación, porque la capacitación tiene que ser acorde a las necesidades nuestras. El Chaco y Resistencia tienen movilizaciones permanentes de todo tipo, de grupos sociales, de grupos políticos, de quejas, de género, bueno, contra la justicia, contra la legislatura, contra la municipalidad, y todo tiene su razón para la gente que reclama. Entonces hay que tener mucho tacto y mucha diligencia y cuidado con lo que vamos a hacer en esa clase de negociaciones. Y también, por supuesto, vamos a tener que hacer una práctica coordinada con los representantes y los mediadores del Poder Ejecutivo, porque en mediación lo principal es la práctica, no es lo que se escribe o lo que se dice en la academia, es llevar adelante con sentido positivo la superación del conflicto. Bueno, yo por mi parte doy por cumplida mi intervención, hago la apertura de estas jornadas, les deseo un fructífero trabajo y por supuesto que reitero la predisposición y la disposición del Superior Tribunal de Justicia, de todos sus integrantes, para, con todos los que integran la justicia de paz y de falta, para lo que crean conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Toledo. Muchas gracias a las autoridades presentes. Ahora sí, damos inicio al primer plenario 2021. En primer término tendrá lugar la presentación del proyecto de nuevo Código Contravencional de la provincia del Chaco a cargo de Sandra Seidman, jueza de faltas de Barranquera e integrante de la comisión redactora del proyecto. La expositora hará referencia sobre los principales puntos del proyecto. Cabe destacar que se han tomado las sugerencias que han remitido como opiniones sobre el mismo. Seguidamente tendrá lugar la exposición sobre funciones de la justicia de paz y faltas en la Ley Integral de Mediación de la provincia del Chaco, número 3323-C, a cargo de Beatriz Contreras, secretaria del Centro Público de Mediación conexo al Poder Judicial. El último tema de esta tarde será herramientas para comprender y afrontar el consumo problemático de sustancias como primer eslabón de la justicia. Y la expositora es Marcela Cortés, jueza de falta de resistencia, capacitada como acompañante terapéutica en adicciones. Para finalizar, escucharemos las conclusiones del plenario a cargo del inspector de Justicia de Paz, Nelson Musín. Tiene la palabra Sandra Seidman. Buenas tardes. Ahí está. Ahí está bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gustazo ir viendo a todos los colegas, las colegas que se suman a la reunión, a muchos hace años que nos veo, a otros por teléfono, nos contactamos
de vez en cuando, y sobre todo que hay muchas caras nuevas. Yo hoy me acordaba que comencé a transitar por la justicia de paz y de falta del Chaco en el año 2006 con el inspector, y, y bueno, creo que me gusta reflexionar acerca de cómo ha cambiado nuestra justicia en el sentido de nuestra capacitación. En aquella época yo recuerdo que visitábamos los juzgados y veía los expedientes contravencionales que terminaban en una sentencia con 3 fojas, y que la persona venía en carácter de detenida. En el juzgado se le tomaba en una página la declaración de imputado, y a continuación decía: oído lo cual resuelvo condenar a 5 días, 6 días, 10 días de arresto. Es decir, em, eh, violándose todos los principios, no se hacía una investigación de los hechos, y, y debo decir que ha cambiado sustancialmente lo que pasa hoy en nuestra justicia. Eh, Antes de ayer pude leer una sentencia de un juzgado de tercera categoría, eh, de género, y la verdad que da orgullo. Como decía el doctor, nuestra justicia de paz y de falta no solamente es orgullo en el país en el sentido de la presencia territorial que tiene, porque no hay otra provincia que tenga la cantidad de juzgados de paz y de falta que tiene el Chaco, sino en cuanto a la capacitación que se hizo en todos estos años. Hoy me toca a mí, como en el plenario del 2018, presentar nuevamente este proyecto de código que, que no fue elaborado por una comisión designada por el Superior Tribunal, con representantes del Consejo, del Colegio de Abogados, representantes de la entidad de magistrados, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios también. No, como mi tiempo es acotado, y hay 2 expositoras más, no me voy a detener en las particularidades específicas del código, pero sí quiero destacar, por lo menos, aparte a todos nos han mandado el proyecto, y había un, un requerimiento de que todas las observaciones que ustedes tuvieran las mandaran también al SEC, para que, bueno, ahora el doctor ya nos planteó que nos iremos a reunir de nuevo para hacer los ajustes que corresponde hacerlo, así que estaría bueno que esas observaciones se mandaran para que la comisión pueda revisar, escucharlo y revisar el proyecto nuevamente. En la parte general del código establecimos los principios rectores, con una marcada preocupación por las garantías y sobre todo por la libertad de las personas. En esta primera parte o en la parte general del código, creo que no hay ninguna, o por lo menos lo que estuve revisando, ninguna modificación que realizar, salvo el artículo 16, que ya lo habíamos discutido mucho en la comisión y que ahora debe derogarse, no debe estar, porque habla de la responsabilidad de niñas, niños y adolescentes. Recuerden ustedes que el Superior Tribunal, en esto nos ganó en la jurisprudencia, en la causa de Aconesco, que fue un conflicto de competencia, estableció que en las faltas cometidas por menores de 18 años no interviene ni el juzgado de familia ni nosotros, sino que la policía directamente se comunica con el organismo administrativo correspondiente. Entre paréntesis, yo quiero decir que cuando trabajamos en la confección de este proyecto, siempre intentamos tener y considerar las realidades. No porque estemos en el gran resistencia,
vamos a desconocer o se desconoció las realidades del resto de la provincia, y con muchos de ustedes yo siempre charlo en relación a los recursos o a los no recursos administrativos o relacionados con salud o con desarrollo social que hay o no hay en cada una de las jurisdicciones. Como siempre lo conversamos, y viene al caso por la cuestión de las faltas cometidas por los menores o por las personas menores de 18 años, que durante o siempre la justicia de paz y de faltas del Chaco se hizo cargo de esas deficiencias de los recursos existentes. Es decir, bueno, pero no hay dónde internar, o no hay quien contenga a la persona adicta, o no hay quien contenga a la persona que está en un estado de ebriedad peligroso para él o para terceros, y entonces somos nosotros los que siempre intervenimos en lugar de que sean los recursos técnicos, administrativos, de salud en este caso, los que intervengan como debe ser. Siempre hablamos que a fuerza de reclamos y de reclamos y de reclamos, sobre todo de los jueces y juezas de las localidades más pequeñas, se fueron creando dispositivos para la atención y contención de estos casos. Bueno, Marcela, es el último tema del plenario, así que va a estar bien interesante escucharla en relación a sobre todo al abordaje de los consumos problemáticos. Volvamos al tema de nuestra parte general. Vieron ustedes que, salvo el artículo 16, que debe derogarse, creo que toda la parte general está acorde a lo que hoy mismo es el código, en el que directamente hemos sacado los artículos que ya no corresponden, como por ejemplo lo de las personas, el código lo llama menores todavía. Luego se establecen los tipos de sanciones, que van desde el apercibimiento hasta el arresto, que creo que todos y todas estamos necesitando estas sanciones alternativas, que en nuestro código hoy es muy duro, diríamos, en cuanto a las sanciones que establece. Las penas son totalmente desproporcionadas y no tenemos este bagaje de sanciones que se articularon, se establecieron en el código. Quería destacar, no sé, espero yo que todos hayan leído el proyecto, destacar las sanciones del artículo 28 y 29 en cuanto son las prohibiciones de acercamiento e interdicciones a lo que son los desórdenes, que hoy es nuestro artículo 60, pero en el proyecto nuevo sería el 51, que son sanciones o alternativas que nos ofrece el nuevo código, que hoy no tenemos. Y el abordaje interdisciplinario respetando los términos de la Ley de Salud Mental en cuanto a que sea voluntario del artículo 30. Eso en cuanto a los tipos de sanciones. Bueno, en cuanto a las figuras en particular, creo, si le han dado una leída al proyecto, pudieron ver que se eliminaron las que son superfluas o ajenas a la materia contravencional, o directamente violatorias al principio de legalidad, como por ejemplo hoy en nuestro abuso de fármacos del artículo 84 o el artículo 85. Creo yo que se han contemplado todas los tipos contravencionales más utilizados, no solamente en las cabeceras de circunscripción, sino también en el resto, en el interior de la provincia, pero bueno, dirán
sería bueno que ustedes también opinen al respecto. Desde el artículo 51 hasta el 94 están los tipos contravencionales. Me gustaría leer lo que, ya que este proyecto crea un procedimiento acusatorio como corresponde, para reemplazarlo definitivamente por el netamente inquisitivo que hoy tenemos, quiero destacar sobre todo la inmediación y la articulación entre el trabajo del fiscal o la fiscala y con el juez o jueza. Y en cuanto al derecho a la defensa, y creo que también en consonancia con la resolución del Superior Tribunal de Justicia, el artículo 97 dice que la defensa es irrenunciable, que el acusado de cometer una contravención podrá hacerse asistir por un abogado de su confianza o por la defensa pública, ¿no es cierto? Cuando el inculpado pertenezca a un pueblo o comunidad indígena, la designación del defensor oficial recaerá sobre aquel que tenga conocimiento de su lengua y cultura. En su defecto podrá designarse un facilitador intercultural para que contribuya con la defensa. Sin embargo, en el último párrafo se estableció que el juez o la jueza podrá autorizar por decreto fundado al presunto infractor el ejercicio de su propia defensa, siempre y cuando ello no opte al adecuado ejercicio de la misma. Sepan que en cuanto al procedimiento, más allá de esta intermediación y articulación que les comentaba sobre el trabajo del fiscal y el juez, se establecieron las reglas de disposición y sobre todo, y para destacar, los medios alternativos de resolución de conflictos en que se le da intervención o se da una intervención, una participación, perdón, comunitaria muy importante. De esto, como conversábamos con el doctor Toledo y con Marcela antes de iniciar el Zoom, que dado este procedimiento administrativo previo al ejercicio de la acción contravencional y en el que el artículo es el 151 del proyecto, nos posibilita la intervención previa a los fines de cualquiera de los métodos alternativos de resolución de conflictos de cualquier organismo público o privado o municipal de la zona, de la localidad. Creemos nosotros que, y dado los principios, las reglas de disposición que tiene el fiscal, creemos nosotras que van a ser muy pocas las causas contravencionales que avancen. Luego se establece lo que es el juicio contravencional. Fíjense ustedes que en el artículo 18 también, y eso dependerá de lo que en definitiva establezca la comisión, el artículo 118, cuando se establece la actuación de la policía, que está detalladamente, no como en el código actual vigente, perdón, en este proyecto establecimos de un modo taxativo cuál es la participación de la policía en el proceso, previo al proceso, y la participación de cada uno de los actores de este nuevo proceso, el fiscal, el juez y el defensor. En el 118 dice que cuando el presunto contraventor sea una persona menor de 18 años y ésta pudiera representar un riesgo para sí y para terceros, el fiscal o la autoridad preventora deberá ponerlo inmediatamente a disposición del organismo competente. Es lo que nos dijo el superior en la resolución del conflicto de competencia de Sáenz Peña, y no es que cuando la persona sea
corra riesgo ella o para terceros, sino que siempre que la persona menor de 18 años cometa una contravención, lo que la policía debe hacer es derivarla al órgano administrativo. Para destacar, creo yo que el código además prevé la participación de los pueblos indígenas y en el artículo 154 prevé expresamente la justicia comunitaria indígena, que sería, salvo Neuquén, nuestro código, que ojalá se apruebe en algún momento, sería la segunda reglamentación contravencional en preverla. Dice que en aquellos hechos donde el presunto infractor fuera miembro de una comunidad indígena y la falta hubiera afectado exclusivamente bienes jurídicos propios de ésta o bienes personales de alguno de sus miembros, sin perjuicio del cumplimiento de los actos urgentes de investigación y la adopción de las medidas precautorias, el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción contravencional. A ese efecto, citará al infractor y a la víctima, y en su caso a sus familiares, a una audiencia a la que estos podrán manifestar su voluntad de someterla a resolución de conflicto de su propio derecho consuetudinario, y en el modo que dispongan las autoridades legitimadas correspondientes. El juez aquí lo que hace es, aún oficiosamente, controla la legalidad de la decisión. Y después pasa la causa a los fines de la extinción de la acción. A mí me parece, bueno, que reitero, todos tienen a disposición el proyecto del código que yo personalmente, y bueno, y todos los que integramos la comisión, esperamos su participación, sus críticas, sus aportes, que vean qué necesidades pueden existir en cuanto a los tipos contravencionales. Lo que sí me parece, y conforme a lo que estábamos conversando anteriormente, es que nunca hay plata para poner en marcha nuestro sistema acusatorio en nuestro fuero. Siempre el presupuesto no alcanza para eso, pero me parece que a los fines de la institucionalidad de nuestro fuero es importante que el proyecto se apruebe, aunque el proceso se ponga en marcha luego y cuando haya presupuesto para la designación de fiscales y defensores contravencionales. Quizás podamos poner en marcha lo que es la parte general, los tipos de sanciones, los tipos en particular, y dejar lo que es procedimiento para cuando exista el presupuesto, pero que ya el código esté aprobado. Bueno, me parece eso importante. Como lo manifestó el doctor Toledo, aparentemente la comisión se volvería a reunir a partir de los aportes de estos dos artículos que hay que ya eliminar, el 16 y el 118, que están relacionados con las personas menores de 18 años, y por ahí quien dice, después de tantos años, enviar nuestro proyecto a la legislatura para que tengamos un código respetuoso de las garantías constitucionales y del debido proceso. Yo sí creo que ansío mucho este tema, ya llevo muchos años aquí en la justicia de paz y de falta, y me parece imprescindible contar con esta nueva ley. Reitero, las figuras que nosotros ocupamos, los principios que venimos ocupando, constitucionales y supranacionales que venimos ocupando desde hace tiempo, porque nos prendemos por legislación supletoria,
mirando siempre para arriba y que no tenemos en el código, están plasmados en el proyecto, así que creo yo que la parte general, los tipos, las sanciones pueden entrar en vigencia y, y para después lo que sea el proceso acusatorio, que es para lo que necesitamos presupuesto. Así que bueno, muchas gracias, espero leer sus comentarios y sus aportes, sus críticas al proyecto. Un gustazo haberlos visto, aunque sea por acá. Bien, continuamos con la señora Beatriz Contreras. Me tenés que poner el audio. ¿Aquí va? Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora, perfecto. Porque tiene razón el doctor Toledo. Yo tengo acá a mi secretario, que es un gran asistente en esto. Bueno, como ustedes saben, yo estoy a cargo del Centro de Mediación conexo al Poder Judicial en toda la provincia. Y digo esto porque también en las delegaciones, tenemos muchas delegaciones en el interior que están trabajando muy bien en mediación. En realidad fui convocada como para hacer una mirada general acerca de la nueva ley que nos rige, que es una ley de mediación integral, que es la 3323/C. Debo poner en conocimiento que cuando se estaba tratando el proyecto de esta ley, fuimos convocados y hemos objetado por escrito y verbalmente muchísimos artículos de esta ley, que lo hemos hecho en forma muy concienzuda, muy paciente. Y bueno, no solamente desde el punto de vista de la terminología, por ejemplo, decía mediación jurisdiccional, sino desde el punto de vista de los contenidos del articulado de esta nueva ley y también de la conformación de la estructura de la nueva ley integral de mediación. Eso fue en el proyecto. Después también estuve presente en la sesión legislativa con el apoyo de la Defensoría General. O sea que hemos trabajado en conjunto, pero para ser sinceros, no fuimos muy oídos ni muy apoyados, salvo en algunos artículos. Y como hombres y mujeres de ley que somos, ante una ley vigente tenemos que adecuarnos a ella. Ejemplo, el primer artículo realmente me conmocionó, nos conmocionó, cuando dice, así chiquito les leo, instituyese en todo el ámbito de la provincia del Chaco la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Esta ley es de enero del 2021 y dice instituyase la mediación. Nosotros hace más de 24 años que tenemos instituida la mediación como un método alternativo. O sea, piensen ustedes por ese lado. Por el otro lado, quiero dejar, porque esto va a llegar a oído de muchas personas, que el centro de mediación o la mediación judicial nunca monopolizó la mediación. Siempre nosotros tenemos en nuestra mesa de entrada el listado de mediadores privados, porque en lo personal y mi equipo también considera que si pagás un curso, que si tenés una oficina a la cual nosotros inspeccionábamos, ya no tenemos más esa facultad, también tenés derecho a trabajar como mediador privado. Ahora, si la calidad del equipo de mediación del centro de mediación, si la capacitación que tienen, más la gratuidad, pónganlo ustedes en el orden que quieran, hacen que el justiciable lo elija, entonces eso ya escapa a nosotros. Dicho esto, voy a entrar en la ley misma de la nueva ley, la 3323, donde llevada también por igual como en muchas otras provincias, porque nosotros estamos en contacto con todas las provincias del país prácticamente a diario, y esta división que han hecho entre
mediación extrajudicial y mediación judicial es lo que se está haciendo en casi todas las provincias, en casi todas las leyes de mediación actuales de las provincias. En la mediación extrajudicial se habla de dos puntos que son muy interesantes. Una es la mediación comunitaria y la otra es la mediación penitenciaria, como puntos sobresalientes, porque no voy a estar haciendo el detalle de toda la ley, obviamente. En la mediación comunitaria aplaudo que esté dentro de la órbita, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque se tratan, por ejemplo, muchos temas de medianería, temas de problemas de vecindad, y sobre todo cuando es tema de medianería. Si el que actúa es un mediador del Poder Ejecutivo, la vía con el organismo con el cual puede llegar a obtener una solución quizás sea mucho más rápida que la que podíamos hacer nosotros. Nosotros tomábamos esas mediaciones en forma muy exitosa, han concurrido a nuestros despachos en la municipalidad, Instituto de Vivienda, etcétera, etcétera, con mucho éxito. Pero que lo haga el Ejecutivo me parece perfecto. Desde el punto de vista de la mediación penitenciaria, también está a cargo está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Ahí habíamos hecho una pequeña observación de que cuando se trataba de temas de familia, como por ejemplo comunicación, alimentos, eso hace al derecho de familia, que entendíamos que podría haber estado dentro del ámbito de la mediación judicial. La otra gran parte es la mediación judicial. La mediación judicial obviamente es la que hacemos nosotros, la que viene por requerimientos, o aquella que el juez así lo considere lo pueda derivar. El gran tema acá son dos artículos que ya el doctor Toledo hizo una mención. Una es en cuanto a los jueces de paz que están absolutamente capacitados como para ser mediadores, lo cual así es porque de hecho lo hacen a diario tal cual como lo dijo el doctor Toledo. Pero hay un punto donde nosotros en realidad objetamos, fundamos, levantamos nuestra oposición en el momento de la comisión legislativa, y fue cuando vimos que en una ley de mediación integral, en el capítulo 3, artículo 30, se habla de negociación. No tiene nada que ver la negociación con la mediación. Si bien ambos son métodos alternativos de resolución de conflictos, las herramientas que se utilizan en una no se utilizan en la otra. Ahora voy a autorreferenciar porque en algún momento por una situación o por situaciones muy particulares he intervenido, como seguramente intervienen muchos de los jueces de falta o de paz, en situaciones, en movilizaciones sociales. Yo me pregunto, cuando hay 200 personas, 300 personas o 100 personas, en medio del humo, porque queman las cubiertas, gritan, se ponen arriba de los camiones y dicen cualquier cosa, ¿hay confidencialidad? Que es la estructura y la columna vertebral de la mediación, no lo hay. ¿Podemos hacer firmar las actas como en una audiencia de mediación? De ninguna manera. Además, en las negociaciones, y los colegas que lo hacen sabrán que los grupos sociales no le interesa mucho ni el negociador ni hablar del mediador. Ni saben lo que es un mediador, por ahí no lo saben. Ellos piden hablar o con el gobernador, o con un ministro, o con el intendente, según sea la problemática. Desde ese punto, aplaudo que en el grupo esté un mediador, entre comillas mediador, debe ser un negociador del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si la problemática viene del cumplimiento, por ejemplo, de un intendente o del propio gobernador, el camino para obtener una solución más rápida puede venir de parte, aunque se trabaje en forma conjunta, de parte de un mediador
que esté dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Si ustedes leyesen, o si lo han leído, al final del artículo 30 hay como una pequeña lucecita para todos, que también lo mencionó el doctor Toledo, y que dice que se van a formar a cargo del Ministerio de Seguridad y Justicia al grupo de negociadores. Y todos tenemos que estar, tanto el mediador del Poder Ejecutivo como el mediador del Poder Judicial, bajo estrictas órdenes del juez de faltas. Yo supongo, no soy juez de falta, pero supongo que esto debe ser una gran responsabilidad para estos jueces, porque tienen que inclusive dar su tiempo, tienen que de alguna manera dedicarse a eso, con lo cual tendrá que haber una preparación, una estructura y un resultado diferente. Se me ocurre a priori, ¿no? Salvado esto, y cerrando porque a mí me dieron 20 minutos solamente como para hablar, quiero hacerles saber, porque esto también va a llegar a oídos de los que quieran, que desde el punto del Centro Público de Mediación Dependiente del Poder Judicial, nos ponemos a disposición del Poder Ejecutivo para lo que así fuese necesario y que crean que nosotros podamos aportar después de 24 o 25 años de antigüedad en este trabajo. Hasta ahora nada nos fue dicho, no se han contactado, al menos conmigo, digamos, con nuestro grupo. Ignoro si es con el superior tribunal, si así fuese, me parece perfecto, pero más allá de todo, creo que nosotros nos ofrecemos realmente de corazón, porque acá no tenemos que hablar de una mediación digamos, dentro del ámbito del Ejecutivo y otra dentro del ámbito judicial, sino de toda una mediación única que tienda a lo que estamos buscando todos, es que esto se siga manteniendo con el éxito que tuvo siempre en miras de la paz que tanto necesitamos. Así que muchas gracias por habernos invitado y a los que necesiten de nosotros, acá estamos. Nada más. Bien, muchas gracias, señora Beatriz Contreras. Seguimos con la señora Marcela Cortés, que va a estar ahora haciendo su exposición. Ya le activo el micrófono. Buenas tardes, Marcela. Adelante. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer una presentación. Lo que quiero es compartir pantalla, si se me permite. Bien. Ahí está. Bien. El tema que se me dio para exponer habla de las herramientas para comprender y afrontar el consumo problemático de sustancias, ¿no es cierto? Sabemos que de los individuos que entran en contacto con las drogas, solo unos pocos van a desarrollar adicción. Y esto tiene que ver con cierta vulnerabilidad individual, es decir, con factores biológicos y ambientales. Lo que significa que no toda persona que consume drogas va a ser un adicto. Existen diversas formas de relacionarse con la sustancia, pero lo que yo quiero hacer hincapié es en la dependencia o adicción, que es lo que generalmente mayores problemas nos trae a la sociedad, a la justicia y a las familias, ¿no es cierto? Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea dependencia o necesidad hacia una sustancia, una actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los cuales se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es decir, que para hablar de dependencia se tienen que dar tres de las siguientes características: un fuerte deseo de consumir la sustancia, dificultades para controlar dicho consumo, el síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo, lo que se traduce en ciertos síntomas, tanto físicos como emocionales, que hace que la persona, por ejemplo, tenga hormigueos,
sudoraciones, escalofríos, o en el caso de las emociones se puede presentar muy irritable o angustiado en algunos casos. Otras de las características es su tolerancia, que quiere decir que el individuo necesita mayores dosis de la sustancia para conseguir el mismo efecto. El abandono progresivo de los intereses ajenos al consumo y, al contrario, invierte más tiempo en conseguir la sustancia, es decir, que deja de lado progresivamente aquellas actividades que antes realizaba, como el estudio, el trabajo, el deporte, los momentos con la familia, y se aboca más tiempo en lo que es conseguir la sustancia y todo lo relacionado con el consumo. Y la persistencia en el uso de la sustancia pese a percibir, ¿no es cierto?, los efectos perjudiciales que tiene tanto para su salud como para su ambiente en el cual se encuentra. Es decir, que el adicto sabe del efecto nocivo y las consecuencias que tiene en su vida diaria, pero justamente por lo que habíamos dicho al principio, por el fuerte deseo que tiene de consumir y la no posibilidad de frenar ese consumo, vuelve y reitera lo que es el consumo. Las causas de la adicción, para entenderlas, son múltiples, complejas y articuladas. Y esto es muy importante de entender porque en el tratamiento, supongamos, si a un individuo le fue exitoso, no nos asegura el éxito con otro individuo, porque tiene mucho que ver las cuestiones particulares y la familia en la que está inserto esta persona. Son múltiples porque, bueno, en principio se tiene que relacionar estos tres elementos que hacen a la persona, a la droga que se consuma, ¿no es cierto?, y al medio ambiente, la familia o al momento sociocultural. Lo que hace referencia a la persona, tenemos en la mayoría de los casos, en un adicto hay una personalidad mal integrada, fragmentada, lo que significa que el individuo no se encuentra, no sabe quién es, se busca permanentemente, tienes desajustes emocionales, una incapacidad para sostener la frustración, la angustia, el enojo, el manejo de los impulsos. Casi como regla general, la mayoría de los adictos son impulsivos. Hay una inmadurez, están sujetadas a la opinión de los demás, son dependientes emocionalmente en la mayoría de los casos. Y cronológicamente puede ser un adulto, pero emocionalmente está relegado a etapas pretéritas de su pasado, es decir, que hay inmadurez. En cuanto a la droga, obviamente que hay diferencias si hablamos de alcohol, cocaína, marihuana u otras drogas. Las que más problemas nos llevan al juzgado son el alcohol y la cocaína. El medio ambiente y el momento sociocultural tiene que ver de pertenecer a un grupo de riesgo. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, los adolescentes, pertenecer a un grupo de amigos que consumen, tiene una gran incidencia de que luego llegue a consumir. Puede ser que en unos primeros momentos se abstenga, pero si esta persona que no sabe manejar sus emociones en un momento de angustia, puede recurrir a la sustancia. O una familia que consume, y no hablamos solamente que consumen sustancias lícitas o ilícitas, sino una familia que no sabe resolver lo que le pasa, que recurre ya sea al alcohol, a las compras compulsivas, a tomar un remedio como manera de evadirse del problema que le aqueja en ese momento en particular. Una familia disfuncional es algo que se ve muy marcado, casi detrás de todo adicto hay una familia disfuncional, que es lo que voy a hacer hincapié ahora más adelante. La falta de límites, el abandono, que puede ser real o no. Y lo que tiene que ver con el momento sociocultural es que tanto el cine, la publicidad, la música de hoy en día, es como que se exhibe mucho, se expone mucho el tema de las sustancias, tanto el alcohol o la droga, como algo que está en todos lados, lo que es verdad, está de moda, o muestra una forma de, como dije anteriormente, de evadirse de ciertas emociones a través de la sustancia. En la adicción suceden cambios neurobiológicos, que es algo que tenemos que considerar como para entender qué es lo que le pasa al adicto. Y algo de lo que sucede es que la dopamina disminuye progresivamente su síntesis. ¿Qué es la dopamina? Un neurotransmisor que se produce, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro cuando tenemos
luego de ciertas situaciones que nos generan placer. Por ejemplo, luego de comer, del acto sexual, de la reunión en familia, el cerebro produce dopamina, que es un sistema de recompensa. En el adicto esto se ve alterado y en algunos casos disminuye tanto que es por eso que luego se siente depresión, no tiene ganas de nada. Aquellas situaciones que antes le hacían sentir bien ya no va a encontrar motivación o placer en eso, como por ejemplo pasar un momento con sus hijos, con su familia, ganar un partido de fútbol. Y lamentablemente tiene que pasar un año y todavía el cerebro no produce dopamina. Tiene que hacer deporte como para poder incentivar nuevamente su producción. En la corteza prefrontal también se ve afectada por la sustancia. Esto fundamentalmente estamos hablando de cocaína y alcohol. Hay una pérdida del sentido de la responsabilidad social, es decir, son sumamente irresponsables tanto en el trabajo, en el estudio, en aquellas obligaciones, la incapacidad de concentrarse, tienen la pérdida de control de sus impulsos, es decir, tienen ataques de ira, de enojo, pegan portazos, rompen, golpean, y son estas situaciones que hacen que luego tengamos a la familia o a la esposa en el juzgado, ¿no es cierto?, con estos ataques de ira. La falta de criterio también es otra de la función ejecutiva que se ve afectada, es decir, que ellos pierden lo que es el sentido común, se exponen a riesgo tanto a ellos mismos como a su grupo familiar, a sus hijos. Cuántas veces vemos que conducen motocicleta totalmente ebrios o bajo los efectos de las sustancias, no aprenden de los errores ni de la experiencia, lo que significa que van a cometer el mismo error una y mil veces. Tienen distorsiones sensoperceptivas, por ejemplo, como está acá el ejemplo, un fuerte apretón de manos o una distorsión de la realidad. Ellos entienden que las cosas suceden de otra manera a lo que en realidad está pasando. Hay una falta de motivación, es decir, que no pueden sostener los proyectos. Como para entender lo que es una familia disfuncional, vamos a comparar lo que es una familia sana. En la familia sana, el sistema de compromiso con la familia y fuera de ella existe, es decir, que la persona tiene un sentido de pertenencia, la comunicación, que es fundamental en toda familia, es clara, directa, espontánea y abierta, está receptiva a nuevas ideas, es una comunicación honesta. El ambiente es cálido y potencia el desarrollo. Las pautas son claras de acuerdo a los roles están definidos, hay una aceptación de los sentimientos negativos, es decir, que se puede poner en palabras aquello que me pasa, que no me gusta, que me molestó, que me ofendió, yo puedo conversarlo con mi familia. El respeto mutuo, el afecto, la calidez, la valoración y el humor. Hay alianzas y vínculos adecuados. Hay un sistema abierto, pero con límites precisos, pero flexibles, es decir, coherente, de acuerdo a lo que pasa ahora, y las reglas son claras. En esta familia sana se refuerza la autoestima y los valores. Sin embargo, una familia disfuncional es una familia rígida o es una familia permisiva, depende, o puede ser una familia inestable, o sea que nunca sabemos lo que va a pasar, o es sobreprotectora, o está centrada en los hijos y la pareja, por ejemplo, no tiene diálogo entre los padres. Hay una ausencia de límites o, si existen los límites, no se los respetan. Los padres son rígidos o tiene padres autoritarios o padres ausentes. Puede pasar cualquiera de estas situaciones o un padre que rechaza a sus hijos. Los roles acá están desdibujados, es decir, que el hijo mayor hace de papá, el papá a veces hace de hijo, de hermano. Los roles no están definidos. La familia es incapaz de resolver los conflictos los superan. Cuando hay un problema, la familia está ya en crisis y se pelean entre todos. No saben cómo resolver este problema que tienen en ese momento. La comunicación está alterada, hay una inconsistencia en la cohesión, puede haber silencios encubridores, celos, rivalidades, violencia, casi en la mayoría de los casos, apatía, falta de cariño, falta de respeto, o puede haber también discriminación hacia alguno de los miembros.
La culpa siempre la ponemos en el otro, puede haber mentira, falta de certeza, y los padres por lo general están en conflicto permanente, y a veces cuando tenemos el adicto, que siempre, casi siempre proviene de esta familia, los padres se alianzan para justamente atender el hijo enfermo. En una familia disfuncional siempre vamos a hablar de codependencia o coadicción, que esto se da cuando una persona tiene algún familiar o alguna relación de pareja con un adicto. ¿Qué implica? Que esta persona llega a desarrollar actitudes maladaptativas dentro de la relación y padece lo que es sufrimiento emocional. Se caracteriza por una hipertolerancia a emociones o situaciones. ¿Qué quiere decir? Que tolera muchísimo más que cualquier persona que estaría en la misma situación. Tolera mucho más cosas, quiere decir. A lo largo, si la persona esta que es codependiente o coadicta, si no realiza un tratamiento, puede generar una crisis, puede tener estrés, ansiedad, lo que es depresión, despertar alguna fobia o algún trastorno del apetito. Estas conductas o actitudes maladaptativas pueden ser, por ejemplo, que sobreproteja al adicto, se responsabiliza por el bien y la obligación del otro, es decir, que se sobrecarga de las tareas que le correspondería al otro para que esta persona esté un poco mejor. O puede ser que adopte el tema de controlarlo, vigilarlo, es decir, permanentemente está controlando pensando que con su conducta el adicto va a dejar de drogarse. O si no, también puede ser que quiera rescatarlo, es decir, rescatarlo de la droga y de todos los efectos que le ocasiona esta, justificándole las faltas en el trabajo, pagándole las deudas, dándole plata para que compre la droga si no sale a robar. No sabe decir no y hasta dónde le corresponde hacer. Permite que se le invada permanentemente y funciona como espejo, es decir, si el adicto está bien, la persona se siente bien. Si el adicto está mal, la persona se siente mal. Es decir, la coadicción es la relación que tiene con una persona adicta por un largo periodo de tiempo sin buscar terapia. Es decir, tiene una fantasía de que con sus habilidades va a controlar el comportamiento del adicto o disimular sus consecuencias. Por lo general, si nos ponemos a analizar los roles, se dan estos roles en una familia disfuncional. Cuando tenemos una persona adicta, puede ser que la misma persona realice dos o más roles, o se reparta entre todo el grupo familiar. Por ejemplo, uno de estos roles es el de perseguidor y disciplinador, que es quien agrede, controla, vigila. Por lo general es el padre, ¿no es cierto? Cree que controlando, vigilándolo a la persona enferma se va a dejar de drogar. El que tiene papel de víctima, en el que se considera que la conducta del adicto obviamente lo perjudica y lo daña. El rescatador, como expliqué anteriormente, que es el que salva al adicto de sus obligaciones y su problema, se hace cargo y trata de minimizar los efectos del consumo. El cuidador, que es el que asuma todas las tareas y responsabilidades. El desentendido, que por regla general es el hermano menor, que hace de cuenta que no pasa nada, el estar margen, pero en realidad es una máscara o una careta que se pone porque está sufriendo y no sabe cómo intervenir en esta familia que ve que es un caos, ¿no es cierto? El héroe, y esto es llamativo porque cuando analizamos la familia siempre hay un hermano que hace el papel de héroe, que es el que desvía la atención de la familia en los logros académicos o deportivos que tiene. Cuando hay un adicto en la familia casi siempre tenemos un hermano que es brillante, que se destaca, como le dije, ya sea en deporte, en la escuela, en la facultad, o es un excelente hijo, no tiene problemas de conducta, no tiene problemas de nada. Lo que hay que entender que la recuperación, o sea, requiere tantos cambios internos y externos para que podamos tener un estilo de vida saludable, obviamente incluyendo lo que es la abstinencia. Los cambios internos son aceptar la adicción como un problema, reconocer las distorsiones del juicio que padece la persona, perder la preocupación por el uso, desarrollar y nutrir una actitud de recuperación,
la alfabetización emocional, que es poder poner en palabra aquello que le pasa y conocer primero cuáles son esas emociones. El desarrollo de la asertividad y la comunicación, un mejoramiento espiritual que no tiene nada que ver con la religiosidad, sino que con temas que tienen que ver con su yo interno y con su persona. Los cambios externos hacen referencia, y esto es muy importante, evitar a personas, lugares y cosas que se relacionen con el uso de la sustancia. Desarrollar una nueva red de contacto, es decir, amigos sanos, el grupos de autoayuda. Elaborar un plan de actividades de recuperación. El adicto necesita tener un organigrama, planear su día a día, de paso va viendo qué metas consigue y qué metas no. Mejorar obviamente lo que es la alimentación y los hábitos de higiene, se tiene que hacer cargo de la limpieza de su ropa, de su habitación, colaborar en la casa. Descansar y dormir adecuadamente, leer y estudiar sobre adicción y recuperación como para entender qué es lo que le pasa, y ordenar las finanzas, que obviamente luego de una adicción seguramente están con un desfasaje. Entender esto, que el proceso de recaída, tomarlo como un aprendizaje, es decir, un adicto está en tratamiento, luego del tratamiento recae en consumo, a veces cree que es un fracaso de su terapia, pero en realidad la recaída es un proceso que se da a lo largo del tiempo, y es como un aprendizaje de que muestra eso que se descuidó, aquellos síntomas y pensamientos o conductas que se pasaron por alto, que no se advirtieron y que indefectiblemente llevan al consumo. Algo muy importante que tenemos que considerar es que tanto el adicto y la familia deben hacer tratamiento para que la recuperación sea exitosa. No podemos hacer tratamiento solamente a la persona que es adicta si no sanamos esta familia disfuncional que está detrás y que por lo general es la que prendió el fueguito, ¿no es cierto?, para que luego arda todo. Como todo enfermo, se lo debe acompañar y cuidar responsablemente. El adicto solo es muy difícil que pueda continuar el tratamiento por sí mismo. Mi mensaje para ustedes, como para ir cerrando, es, primero, que el adicto es una persona que está sufriendo, ¿sí? Adicción significa sin dicción, no decir. Es la incapacidad de poner en palabra aquello que le pasa o siente. El adicto no puede decir cómo se está sintiendo. El adicto se droga no porque quiere, sino porque no puede dejar de drogarse. Esa es otra cosa que tenemos que grabarnos y transmitírselo a los papás cuando van al juzgado, hablar de este hijo enfermo, ¿no es cierto?, según la ley de salud mental. Y como tarea para replantearnos la estigmatización y la exclusión del adicto, porque reciben diferente trato por parte de todos, puse yo acá, todos, comparado con otras enfermedades mentales. Pensemos en una crisis de un adicto versus una crisis de un autista, por ejemplo. ¿Cómo reacciona la familia y cómo reacciona la sociedad ante ello? Uno es un enfermo, pobrecito, es un niño autista, el otro es un drogadicto. Como para cerrar, bueno, abrir antes que cerrar, incluir antes que derivar, escuchar antes que diagnosticar, hablar antes que sujetar, abrazar antes que atar, convocar antes que someter, difundir antes que retener, capacitar antes que acumular y democratizar antes que jerarquizar, ampliar antes que concentrar, sonreír antes que renunciar y construir antes que resistir. Muchas gracias. Es todo. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Para finalizar, escucharemos las conclusiones del plenario a cargo del Inspector de Justicia de Paz y Faltas, Nelson Musín. Ya le activo el micrófono, doctor. Doctor, ¿ya está disponible para hablar si el que está en línea? Bueno, muchas gracias, Enzo. Antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Como siempre y como lo sostengo siempre, creo que corresponde, antes que nada, el agradecimiento a todos los que posibilitaron y a todos los que hoy asisten a este plenario de justicia de paz y falta, que ya es un emblema en la justicia provincial. Antes que nada, señor presidente del Superior Tribunal, las señoras ministras, que contamos hoy con su presencia, también al procurador,
la doctora Alcalá. Muchas gracias a la gente de tecnología, muchas gracias al Centro de Estudios Judiciales. Sin ellos es imposible estar en contacto con tanta cantidad de personas al unísono. Y quiero decirles e invitarlos a permanecer con este espíritu de tener nuestros plenarios, que seguramente y en un tiempo que esperemos que sea corto lo podamos hacer presencial, porque hay con muchas personas, con muchos jueces, juezas, secretarios y secretarios, que no nos vemos, que no podemos tener un contacto directo, cara a cara, donde es mucho más fácil expresar las opiniones, las necesidades, los sueños, las cuestiones pendientes, los enojos, las tristezas y los momentos de felicidad también. Entonces, invitarlos nuevamente al segundo plenario, y me anticipo un poco, al segundo plenario de este año 2021, porque estamos empeñados en no dejarnos vencer por toda esta situación de pandemia. De hecho, lo hemos consultado para los temas centrales que se pudieran trabajar en forma virtual, y entendimos que uno de los temas, o el tema más importante, era la modificación del código de falta, que ya había tenido una comisión redactora, y que por distintas circunstancias y distintas realidades, inclusive las cuestiones económicas, como lo mencionaba la doctora Simon, que aprovecho para agradecer a las expositoras, a las tres damas, Sandra Simon, a Marcela Cortés y a Beatriz Contreras, que nos ilustraron en poco tiempo, que creo que es lo mejor, porque es viernes, ahora que la gente está bastante cansada de muchas cosas, no solamente de la vida laboral, sino también de todas las cosas en general, que una vida que se nos está resultando por ahí un poco pesada. Así que entendiendo esta situación, les decía, habiendo agradecido ya, porque me había olvidado de agradecer a las expositoras, que estamos muy empeñados y muy consustanciados con la reforma del código, porque queremos antes de fin de año elevar ese proyecto, y necesitamos sinceramente, pero muy sinceramente, la colaboración de todos, y también de la honestidad intelectual. No todos vamos a estar de acuerdo con las ideas que se proponen, no todos ni todas van a estar de acuerdo con el contenido que se le den a los artículos, a los distintos artículos. Entonces también invitarlos que, además de participar, tengan esa honestidad intelectual que nos posibilite saber que lo que se propone a veces puede ser una materia de corrección, de incorporación o de eliminación en el caso de que prime la voluntad colectiva, de que demostremos que efectivamente algo se está haciendo mal. No sería nada extraño que pudiera pasar eso, pero si no nos involucramos y si no lo planteamos, claro que seguramente saldrá como lo plantea la comisión redactora. Entonces damos la libertad, que la tienen de hecho, libertad de pensamiento, pero además la libertad de participar, explicando cuáles serían las cuestiones que se pudieran corregir, cuáles son las cuestiones que a ustedes les parece que se pudieran agregar, cuáles son las cuestiones que no deberían estar, y fundamentalmente, y lo que estaba pensando hoy cuando estaba exponiendo Sandra, la doctora Sandra Simon, es que es un código inmenso con la evolución social, que tenemos que amalgamarlo. Entonces todas estas nuevas ideas, yo lo explicaba ayer en el plan de gobierno, todas estas nuevas ideas las tenemos que plasmar en un papel, digamos, en un proyecto, para hacerlo un proyecto de ley serio, responsable, cuidadoso, sensible, respetando las garantías constitucionales, y esto que no sean palabras vacías. Digo, respetar las garantías constitucionales. Ustedes saben lo que es detener a una persona, y saben lo que es, aunque sea estar medio día detenido en una comisaría. Tenemos que entender eso, que es una cuestión de que necesitamos tener un código adecuado a esta nueva realidad social.
Entonces, hablo de las garantías como una cuestión de fondo y con una profundidad absoluta, como es, por ejemplo, poner en riesgo la libertad de las personas. Uno de los temas centrales, no es el único. Tener en cuenta otros institutos que se pueden ir incorporando en las faltas en particulares, que son varias y que nosotros tenemos muy bien determinadas. No los quiero aburrir, tampoco quiero tener un protagonismo que no me corresponde, porque yo soy apenas, junto con la doctora Claudia Escobar, la subinspectora, los que tenemos el contralor administrativo de las cuestiones de los juzgados de paz y falta, pero sí me parece que esa misma postura que nosotros tenemos puede ser complementaria, y por eso ofrecemos los mails, los correos institucionales, inclusive los particulares, oficiales, tanto la doctora Escobar como el mío, como el de Inspectoría de Justicia de Paz, que todos lo tienen, todos y todas la tienen, y que puedan opinar libremente. Vuelvo a decir con respecto a esta situación, porque si no parece como que vamos a hacer algo cerrado, y la idea es que sea algo colectivo, que participen los jueces titulares, las juezas titulares, los jueces y juezas suplentes, los secretarias, secretarios, y todos los que tengan, todo lo que tengan dentro de la estructura algún tipo de fundamentos calificados, en el sentido de que pueda ser un punto quizás chiquito, pero que pueda sumar mucho a una cuestión en particular. Hablo, digamos, de esta nueva realidad social que nos toca vivir. Bueno, con respecto a eso es con respecto al código de falta. Después el tema de la mediación también, de la ley integral, también es un tema que nos preocupa, en el sentido que vemos que puede haber algún tipo de dificultades en cuanto a la interpretación y cómo vamos a amalgamarlo en el manejo, digamos, de las situaciones de conflicto que se puedan suscitar, y seguramente tendremos que trabajar eso, así que también esperamos el aporte de idea con respecto a eso, y seguramente también tendremos una reunión, lo vamos a proponer con Beatriz, para poder tener criterios comunes, objetivos concretos y claros en la forma de participar los jueces y las juezas de toda esta situación de ley de integración de mediación. Es un tema delicado a tener en cuenta, no nos tenemos que confiar, tenemos que ir tratando de encontrar respuesta a esta problemática, a ver cómo vamos a intervenir, en qué forma, porque acuérdense siempre que no podemos olvidarnos del camino del diálogo, así que tendremos que seguir hablando, poniéndonos de acuerdo, hablar también con la gente del Poder Ejecutivo, con los representantes, mejor dicho, del Poder Ejecutivo. Bueno, y finalmente, para ir cerrando, y cumplir la palabra de no hablar tanto, que me cuesta eso, el tema de la cuestión de las adicciones. Un tema que la verdad que yo lo reconozco que soy bastante ignorante en el sentido del contenido. Conozco la problemática por cercanía, porque en muchos casos nosotros tenemos que intervenir directamente. Recuerden que yo he sido juez de paz suplente, siempre lo recuerdo y les recuerdo a todos, en Las Palmas y Barranquera, entonces por ahí también recuerdan que no es que a mí me contaron las cosas, sino que la viví de cerca. Entonces, estos tres temas centrales fueron motivo de este plenario, y lo vamos a continuar en el segundo plenario, dándole vida al espíritu colectivo de toda la colectividad de jueces y juezas, secretarias y secretarias de la Justicia de Paz y Falta, a los cuales volvemos a invitar de la Inspectoría que nos manden a los correos sus ideas, sus propuestas, todas van a ser bien recepcionadas, bien recibidas, y le vamos a dar el trámite con la seriedad que corresponde. Volver a agradecer a todos por la asistencia, por un viernes estar compartiendo, a la autoridad del Superior Tribunal, como les dije, al procurador, a la doctora Alcalá, que no la vi en pantalla, pero seguramente habrá estado ahí, y a las expositores. Muchas gracias a la tecnología, muchas gracias a la gente del Centro de Estudio, que siempre nos acompaña. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, les deseo mucha paz, mucha tranquilidad, que es muy necesario, y lo vamos a seguir acompañando como siempre. A todos y a todas. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, doctor. Y bueno, en este acto, perdón, doctor, un segundito, le activo el micrófono de nuevo. Enzo, ¿me escuchás?
Sí, doctor, ahora sí, perdón. No sé si se me escuchó, pero como no lo anoté y lo quería recordar, muchas gracias a la Secretaría de Superintendencia, a la doctora Cook, al doctor Amada, al doctor Joly, que incondicionalmente nos acompañaron en este plenario y seguramente nos seguirán acompañando en el segundo plenario que tenemos prevista para la segunda serie. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Damos por finalizado este acto. Muy buenas tardes.